Pero bueno, cuando hablamos de la paternidad es importante, hermanos, tomar muy en serio este tema porque es algo que está afectando seriamente nuestra sociedad. Como vivimos en una sociedad caída donde tristemente lo que rige o lo que gobierna nuestra sociedad o nuestra nación no es precisamente la palabra de Dios, pues el resultado es que estamos viendo consecuencias muy graves. Yo me atrevería a decir que en Colombia estamos ante una crisis y una crisis de paternidad. Colombia, según las estadísticas, es el país del mundo con más madres solteras. Imagínense eso. No hay otro país en el planeta Tierra que tenga más madres solteras o hijos que están creciendo sin papá que Colombia. Eso es una tragedia. 8 de cada 10 niños que nacen hoy en Colombia, 8 de cada 10 van a crecer sin su papá a su lado. Es lamentable eso. Según las estadísticas del ICBF, se estima que en Colombia han sido abandonados, o sea, después de haber nacido sus padres simplemente los dejaron tirados, y eso, los que pudieron rescatar, 4.265 niños. 4.265 niños han sido abandonados y la estadística muestra que desde el 2014 en adelante esa cifra no ha parado de subir. Es decir, cada año en Colombia más niños son abandonados. Es lamentable eso. Ahora la realidad, uno podría pensar, bueno, pero es que Colombia tiene muchos problemas, conflicto armado y demás. Hablemos entonces de Santander. Vamos a mirar una gráfica. Yo consulté una gráfica para que podamos ver la seriedad del problema, para que podamos ver que necesitamos como iglesia primeramente asumir nuestro rol, asumir el rol que tenemos como hombres, como padres, y al mismo tiempo poder llamar a otros a cumplir con el rol que Dios les ha delegado sobre la paternidad. Entonces vamos a ver ahí una imagen donde están las cifras por departamento. Ahí podemos notar que en Santander, en el departamento en el que todos estamos, también tenemos ese problema. El problema del abandono de los niños. Padres que argumentan que no se sienten capaces, tal vez económicamente o emocionalmente, para criar a esos niños, deciden abandonarlos. Y es un delito incluso en Colombia. Hay personas que han ido a la cárcel como consecuencia de esto, pero sigue pasando. Ahí están las estadísticas. El departamento donde más ocurre es en Antioquia. Cerca de 932 niños han sido abandonados en Antioquia. Y más abajo, aquí podemos notar a Santander. Tenemos la triste cifra de 162 niños que han sido abandonados por sus padres. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué llegamos a este punto? Y en últimas, las consecuencias que vivimos, no solo en Santander, en toda Colombia, son evidentes. Saben que hay muchos estudios que muestran la interrelación que hay entre un padre presente y las decisiones que sus hijos toman a futuro. Nos quejamos muchas veces de la delincuencia. Y pensamos, no, la sociedad está cada vez más peor, cada vez más peor, ¿no? Pero está cada vez peor, está realmente terrible la situación de nuestra ciudad, de nuestro país, pero todo eso tiene una raíz, una causa. Y una de las principales causas tiene que ver precisamente con la ausencia de papá. Saben que en Estados Unidos, que es un país de pronto más organizado en todo el tema estadístico, está mejor organizada la parte de la relación que hay entre un padre ausente y los problemas sociales. Vamos a mirar otras estadísticas. En Estados Unidos, el 63% de los suicidios juveniles provienen de hogares sin padre. En Estados Unidos, el 71% de los expulsados de las escuelas provienen también de hogares sin padre. En Estados Unidos, el 80% de violadores provienen de hogares sin padre. Entonces, hermanos, estamos ante una crisis de paternidad. Una crisis donde desafortunadamente los hombres, al igual que Adán, hemos decidido tal vez
irnos y no cumplir con nuestra tarea, con la labor que el Señor nos encomendó. También, según estadísticas de Colombia, cerca de 80 demandas por alimentos son colocadas cada día contra los padres. 80 cada día contra padres que no quieren asumir la responsabilidad que tienen, incluso legal, de proveer para sus hijos, de proveer el sustento básico. Todo esto realmente es bastante triste. Cuando uno medita en todo esto, uno dice, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué está pasando en Colombia? Porque somos pioneros en iniquidad. Es algo que realmente debe llevarnos a cuestionar y a pensar qué podemos hacer como iglesia. Porque podemos alarmarnos y podemos ver el problema, pero simplemente quedarnos de brazos cruzados. Pero la realidad es que el Señor nos manda a la acción. Saben que de los 4.265 niños que han sido abandonados en Colombia, solo el 3.5% logra ser adoptado. Quiere decir que la gran mayoría de esos niños en últimas terminan siendo criados por el ICBF y en su mayoría de edad quedan casi que a su suerte. Es una realidad lamentable. Se estima que en Colombia, en general, en todo el país, en promedio, entre 2 y 3 niños son abandonados cada día. Y la pregunta es, ¿dónde están los padres? ¿Qué pasó con el llamado que Dios le hizo a esos padres de poder ser aquellos que sean la cabeza de su hogar? Aquellos que provean no solo económicamente, sino que provean integralmente en la vida de sus hijos. Hermanos, hoy vamos a estar estudiando un texto que básicamente sería el texto base con el cual los padres del pueblo de Israel iban a criar a sus hijos después del éxodo. ¿Recuerdan la historia cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto? En el libro de Deuteronomio podemos encontrar un mandato puntual y específico que Dios le dio a los padres y que de alguna manera era el pilar que ellos iban a tener para la crianza. En ese contexto ellos no tendrían la totalidad del Nuevo Testamento, por lo tanto la forma como ellos iban a criar a sus hijos estaría basada principalmente en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9, para ver los principios que deben regir nuestra paternidad. Dice Deuteronomio 6, del 4 al 9, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos reflexionar en este tema tan importante. En este tema que tristemente está afectando fuertemente a nuestra nación, está afectando fuertemente a nuestro departamento. Padres que han decidido apartarse del rol que tú, Señor, les has encomendado, el llamado que tú les has hecho a ser los principales proveedores de su hogar, no solo económicamente, sino emocional y espiritualmente para sus hijos. Padre, ayúdanos, Señor, a poder despertar ante esta realidad tan cruda que estamos viviendo en nuestro país y que nos afecta a todos de una u otra manera. Porque cada vez que vemos un delincuente en las calles, realmente vemos a una persona que creció sin su papá, a una persona que tristemente tuvo ese déficit en el hogar que causó de alguna manera o influyó para que él tomara decisiones erradas en su vida. Padre, ayúdanos a reflexionar ante eso y ayúdanos a movernos como iglesia. No podemos ser indiferentes ante la realidad que está pasando
en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en nuestro país. Padre, oramos para que tú nos avives como congregación, que podamos entender el glorioso llamado que tú nos haces a la paternidad y a cumplir, Señor, con ese mandato que tú has dejado para nuestras vidas, Dios. Padre, oramos para que este tiempo pueda ser un tiempo de reflexión y sobre todo un tiempo, Señor, para que podamos ser reargüidos por tu Espíritu Santo, podamos ser convencidos de la importancia que tiene la paternidad y de cómo afecta no solamente nuestras vidas, sino la vida de todos, realmente los que vivimos en este país, en esta ciudad, en esta nación, Dios. Oramos para que tú seas glorificado por medio de la exposición de tu palabra, que nos permitas comprender, Señor, los principios que tú has establecido en ella y que nos des la capacidad, Señor, para poder aplicar todo lo que aprendamos en esta mañana, Dios. Padre, oramos para que solo tú seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, como les decía, este texto de Deuteronomio capítulo 6 sería básicamente el estándar o la guía o el manual que tendrían los padres en ese contexto para criar a sus hijos. El pueblo de Israel acababa de salir del éxodo de Egipto y se dirigía a una nueva tierra, la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, pero en esa tierra había mucha idolatría. En esa tierra habían muchos falsos dioses. Y por eso el Señor es enfático aquí a través de Moisés en Deuteronomio 6:4 al decir: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y uno podría pensar, bueno, pues eso es obvio, Dios es uno, nosotros sabemos eso, es uno en 3 personas, pero Dios es uno. Eso es cierto. Pero en últimas, lo que Moisés está haciendo es hacerles ver a los padres que están leyendo este pasaje, les está mostrando que ellos no podían compartir la gloria de Dios con nadie. En ese contexto, era un contexto politeísta, y muchos veían normal el hecho de que existieran varios dioses. De hecho, habían deidades como Baal, es uno de los más conocidos, Asera, Astoret, entre otros. Y para ellos era normal. Y cuando los cristianos llegaran diciendo que Jehová era su Dios, pues probablemente ellos iban a pensar, bueno, es uno más de la lista. Pero lo que hace aquí Moisés es decirles no. Oye Israel. La palabra oye tiene un énfasis muy importante en el idioma original. No es simplemente la acción de oír como nosotros lo hacemos o lo percibimos naturalmente con nuestros sentidos. Oír o oye Israel en ese contexto tenía que ver con está muy atento. Todo tu corazón está enfocado en esto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y de pronto se me dirá, pero pastor, eso era como en ese contexto, que habían muchos dioses y todo eso. Pero nosotros hoy... Bueno, saben que la realidad es que aunque nosotros no llamamos dioses a muchas de las cosas que gobiernan en nuestra sociedad, la realidad es que también estamos llenos de falsos dioses. Cuando una persona ama el dinero se ha convertido en un falso dios. Tal vez no le va a decir Dios, pero en su corazón lo que está sucediendo es idolatría. Porque espera obtener del dinero lo que solo Dios puede dar. En nuestra sociedad, el sexo ilícito es un falso Dios también. Mucha gente cree que por medio de una vida sexual desenfrenada va a obtener de alguna manera placer o satisfacción o plenitud, algo que solo Dios le puede dar al ser humano. Tristemente, este mes es el mes del orgullo, el mes del desorden, el mes donde muchas personas están pensando que a través de una supuesta sexualidad diversa, ellos van a obtener plenitud. Pero la realidad es que ese se ha convertido en otro falso Dios, un modelo de sexualidad distorsionado. También vivimos en una sociedad materialista, donde la gente espera obtener del dinero, de las posesiones, de las cosas materiales, lo que solo Dios puede dar. Y eso trae como consecuencia que muchos tienen trabajos excesivos
porque están pensando todo el tiempo, tengo que producir y no puedo parar. Eso en últimas también es un falso Dios. Entonces vivimos en un mundo hasta cierto punto politeísta, en el sentido de que hay mucha gente colocando su confianza en falsos dioses. Incluso el humanismo es muy común hoy en día. Incluso desde los colegios se les enseña a los jóvenes, a los niños, que deben ser humanistas. Pero la filosofía humanista vive centrada en el hombre. Vivir centrado en el hombre también es idolatría. Vivir para ti mismo es idolatría hacia tu ser. Tú debes vivir para Dios, fuiste creado para Él. Entonces vivimos en un contexto donde la idolatría también está muy presente. Y por lo tanto los padres de hoy también tienen que ser enfáticos al enseñarle a sus hijos que ninguno de esos falsos dioses es el Dios verdadero. Decía el pastor Miguel Núñez, la esencia de la idolatría es el reemplazo de la verdad de Dios por una mentira. Es el reemplazo de la verdad de Dios por una mentira. Vivimos en una sociedad así y como padres tenemos la tarea, la labor delante de Dios de enseñarle a nuestros hijos que hay un solo Dios, un solo Salvador, una sola persona que puede traer verdadera plenitud a nuestras almas. En Romanos capítulo 1, hablando precisamente de la idolatría que había en muchos miles de años después de lo que estamos leyendo en Deuteronomio, podemos ver la misma esencia. El ser humano por naturaleza quiere cambiar la verdad de Dios y reemplazarlo por la mentira. Dice ahí Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces vivimos en una sociedad donde mucha gente tristemente no conoce a Dios. Por eso el primer punto que vamos a estar viendo en esta mañana es que un buen padre debe conocer a Dios. Un buen padre debe conocer y amar a Dios. Lo primero que está haciendo aquí Moisés en Deuteronomio es hacerle ver a los padres que ellos deben conocer que Jehová uno es. Y al conocer que hay un solo Dios, una sola persona que es digna de toda adoración, entonces viene el versículo 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Pueden ver qué palabra se repite ahí? Todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. En otras palabras, todo tu ser, todo lo que tú eres, debe estar enfocado en amar a ese Dios único. No puedes compartir la gloria de Dios con los Baales, con los falsos dioses. Debes tener una adoración exclusiva hacia Dios y debe ser una adoración que involucre todo lo que eres. Y eso hace parte también de la paternidad. Un buen padre debe conocer a Dios y debe amarlo con todo su ser, porque ese padre se está convirtiendo en la referencia que sus hijos tienen acerca de Dios. Es muy importante. Por eso vemos el énfasis que hace aquí Moisés para esta generación que estaba saliendo del Éxodo. Ellos tenían retos muy grandes. A las naciones donde ellos se dirigían eran naciones paganas. No eran naciones que estuviesen familiarizadas con el cristianismo o con la idea de un Dios único. Ellos no tenían eso. Por lo tanto, ellos están entrando en un terreno hostil hacia el cristianismo. Y era importante que los padres tuviesen claro quién es Dios y que lo amaran con todo su ser, de tal manera que así pudiesen preparar sus corazones para la enseñanza a sus hijos, para la enseñanza a la siguiente generación. Hermanos, saben que es triste porque incluso hoy en día vemos gente que se hace llamar cristiana, pero la realidad es que no conoce a Dios. Y uno dice, ¿usted cómo sabe que no lo conocen? Bueno, por sus frutos.
Porque cuando miramos cómo viven sus vidas, cuando miramos realmente lo que gobierna, las decisiones que ellos toman, realmente no están pensando en Dios. Incluso muchos usan ese título cristiano a la ligera. Y casi que hoy en día cualquier persona que viene temporalmente a una iglesia dice, sí, yo soy cristiano. Pero bíblicamente hablando, un cristiano es alguien que ha muerto. Un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo. Es alguien que realmente ha sido transformado por Dios. No simplemente que ha tenido ciertos cambios, ciertas mejorías en su vida. No, un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo. Y eso debe ser evidente. Saben que en el contexto de Israel también era común que aún siendo Israel el pueblo de Dios, aún siendo el pueblo que tenía el Pentateuco, que tenía la ley, que tenía la Torá, ese pueblo también había dentro de ellos personas que no conocían a Dios. Oseas capítulo 4 habla acerca de eso, dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni ¿qué dice? Conocimiento de Dios en la tierra. Y no dicen el pueblo de Israel, ¿sí? Ahí también habían personas que tristemente no conocían a Dios. Verso 2 dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. No vivimos en un contexto muy diferente. Aquellos que dicen ser parte del pueblo de Dios hoy, tristemente, hay muchos que no le conocen. Hay mucha gente que va tal vez rutinariamente o religiosamente a una iglesia los domingos que realmente no conoce a Dios. Y es lamentable que eso sea así. De hecho, ahorita con todo este contexto del partido de fútbol y demás, también se pone mucho en evidencia. Mucha gente estaba diciendo, yo decreto que viene la estrella para el Bucaramanga. Y uno dice, bueno, ¿y de cuándo acá las criaturas le decretan al Creador? ¿De cuándo acá las criaturas tienen el poder de decirle a Dios lo que Él debe hacer? Realmente, si ganaron la estrella, fue por la misericordia de Dios, no fue porque ninguna persona estuviese declarando, decretando. Y es muy importante tener claro eso. Y cuando uno ve cristianos o gente que profesa ser cristiana, diciendo ese tipo de cosas, usando a Dios como una especie de mesero celestial que vive para ellos, y que Dios hace básicamente todo lo que ellos le piden, no dice, estas personas, por más de que profesen con sus labios conocer a Dios, la realidad es que no conocen al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios soberano, es un Dios que hace lo que Él quiere y que nadie le puede decir qué haces, dice en el libro de Daniel. Entonces es muy importante. Lo primero que todo buen padre debe hacer para poder cumplir con el rol que Dios le ha dado es esforzarse en conocer a Dios. Conocer a Dios para que así pueda amarlo. Es lo que dice Deuteronomio 6, verso 5. Para poder amar a Dios con todo nuestro ser, necesitamos conocerlo. ¿Saben que uno no puede amar lo que no conoce? Es imposible. Usted no puede amar algo que usted no conoce, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos la tarea o la responsabilidad como padres de conocer a Dios. Porque conociendo a Dios vamos a amarle más. Saben que como iglesia hace unos meses, justamente terminamos una serie llamada Los Atributos de Dios. Y estuvimos hablando de diferentes atributos que el Señor mismo nos ha revelado en las Escrituras. Estudiamos por la gracia de Dios 53 atributos. Y eso quiere decir, o eso lo pensamos así más bien, con el propósito de que tuviésemos material suficiente para estudiar a Dios por un año entero, con una frecuencia de una vez por semana. Si usted quiere ese material, lo tenemos totalmente disponible, es gratis, lo puede llevar. Realmente es parte de lo que nosotros como iglesia procuramos hacer, que el mundo conozca quién es Dios, quién es el Dios verdadero. Porque Jehová nuestro Dios, como dice el texto base, Jehová uno es.
No es el Dios de tu propia imaginación. No es el Dios que es tu parcero, que es tu amigo, que tú crees que te cae bien. No, es el Dios que está en las Escrituras. Es el Dios que se ha revelado a sí mismo. Saben que en Marcos capítulo 12 vemos que el Señor Jesucristo cita este pasaje. Este pasaje es conocido como el Shema en la cultura judía. Y Jesús mismo lo cita. Cuando a él le preguntan acerca de cuál es el primer y grande mandamiento, él va a citar Deuteronomio 6. Dice Marcos capítulo 12 en el verso 28. Dice ahí, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermanos, si el principal mandamiento es amar a Dios con todo lo que somos, y si yo solo puedo amar lo que conozco, entonces mi responsabilidad principal es conocer a Dios. Conocer a Dios. Porque de lo contrario no voy a poder cumplir con el primer y grande mandamiento. Necesitamos conocer a Dios como padres. Saben que es un privilegio enorme porque nosotros como padres tenemos un título que Dios se asigna a sí mismo. Dios es Padre. Y si queremos aprender a ser buenos padres, tenemos que aprender del mejor. Tenemos que aprender de aquel que nos ha hecho sus hijos solo por gracia y solo por la fe. Entonces, a manera de reflexión, pregúntate, padre que estás aquí hoy o que me estás viendo a través del internet, pregúntate, ¿tú conoces a Dios? No simplemente si tú sabes información acerca de Dios, no solamente si tú reconoces que existe, porque la mayoría de las personas lo hacen, pero tú conoces a Dios relacionalmente, o tal vez eres como Job antes de su aflicción. De oídas te había oído, yo como que he escuchado acerca de Dios. A mí como que me intriga, me gusta un poco la idea de que haya un creador, sí, creo que es bueno. Pero tú lo conoces de verdad. Para saber si tú conoces a Dios, tú tienes que examinar tu vida. Si tú conoces a Dios, debe haber un momento en tu vida en que algo cambió. Debe haber un momento en tu vida en que realmente tú naciste de nuevo. Que hay una transformación que tú puedes decir, yo antes era un vil pecador y ahora soy un vil pecador que ha sido transformado por la gracia de Dios. Y no soy lo que solía ser. Es imposible tener un encuentro con Dios sin ser transformado. Si yo llegara aquí y les dijera que antes de entrar a este servicio, yo tuve un encuentro con una tractomula que venía subiendo por la Quebrada Seca, ¿me creerían? Si yo simplemente dijera, no, pues tuve un encuentro con esa tractomula, me pegó derecho y bueno, aquí estoy. ¿Me creerían si les digo eso? No, no hay la evidencia. Uno dice, no, pues usted no lo ha cogido. Por ahí una tractomula de juguetes era. Pero una tractomula de verdad no estuviera echando el cuento, ¿cierto? Ahora, Dios es 1000 veces más grande que una tractomula, infinitamente más grande que una tractomula. Es imposible que alguien conozca a Dios y siga siendo el mismo. Eso no puede pasar. Una persona que realmente conoce a Dios debe tener evidencias en su ser de que ha sido transformado. Ahora, si tú ya conoces a Dios, también tú debes trabajar diligentemente en conocerle más. Porque si el primer y grande mandamiento es amarle, tú debes estar creciendo en un conocimiento de Dios, para que así puedas amarle más, para que así todo tu ser, toda tu alma, mente, corazón y fuerzas esté enfocado en amarle a Él. Entonces pregúntate también, ¿qué acciones concretas estás haciendo hoy para crecer en tu conocimiento de Dios? ¿Qué estás haciendo tú específicamente para que Dios sea conocido por ti? Para que tú le conozcas a Él, para que seas transformado por Él
y para que tu amor por Él crezca. Hermanos, la vida cristiana es una vida que demanda esfuerzo. La salvación es por gracia, la salvación no es por nuestras obras, no es por nuestro esfuerzo, pero la santificación, el crecer en piedad, el crecer en semejanza a Cristo requiere todo nuestro ser. Yo creo que por eso es que el primer y grande mandamiento es tan enfático en la palabra todo. Todo nuestra mente, toda nuestra alma, todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas deben estar enfocadas en crecer en el conocimiento de Dios y en amarle más. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos ahí se ve la importancia que tiene, o la responsabilidad más bien que tiene el ser humano o aquel que ha nacido de nuevo en crecer, en ser santificado y en parecerse día a día más a su Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 8. Dice ahí la palabra de Dios: vosotros también, óigase bien, poniendo toda diligencia, no media diligencia, no un cuarto de diligencia, no, toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, una vida espiritual fructífera no es de gratis. Una vida espiritual fructífera no viene por ósmosis. No es un proceso pasivo. Es un proceso que requiere toda diligencia. Si tú quieres que en tu vida se vea reflejado el carácter de Cristo, vas a tener que esforzarte. Vas a tener que hacer el esfuerzo de leer la palabra de Dios con diligencia, vas a tener que hacer el esfuerzo de orar, vas a tener que hacer el esfuerzo de congregarte y de hacer cosas que tu carne no quiere hacer. Pero vas a tener que hacerlo para que así el carácter de Cristo pueda ser formado en ti. Y para que como padre tú puedas ser un ejemplo para tus hijos. El mayor acto de amor de un padre hacia su hijo es precisamente conocer a Dios. Lo más amoroso que tú puedes hacer como padre por tu hijo no es dejarle una buena herencia. No es comprarle el PlayStation, el Nintendo, comprarle los juguetes que él quiere, no. Lo más amoroso que tú puedes hacer por él es enseñarle a amar a Dios. Y para enseñarle a amar a Dios, tú debes conocer a Dios. Y para conocer a Dios debes esforzarte. Jesús mismo dijo: escudriñad las escrituras. No simplemente léelas de forma superficial, no, escudriñalas. Míralas como un tesoro. Métete ahí y saca los tesoros espirituales que el Señor ha dejado en ella para que tu alma sea edificada y para que tú puedas cumplir correctamente con el rol que Dios te ha dado. Saben que esto que estamos hablando hoy es algo que no podemos hacer solos. Para tú conocer a Dios, para tú amarle con todo lo que eres, tú necesitas de la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Sin Dios, sin comunión con Él, todo esto que estoy hablando aquí va a ser imposible para ti. Es muy importante eso. ¿Saben que ser cristiano en la iglesia es fácil? Ser cristiano en la iglesia no demanda mucho. Es algo que hasta cierto punto todos pueden hacer. El mismo Judas era cristiano en la iglesia. Cuando estaba ahí con los discípulos, pasaba desapercibido. Y otros tantos personajes que vemos en la Escritura. Ser cristiano en nuestro lugar de trabajo a veces puede ser un poco más difícil. Pasamos más tiempo en el trabajo que de pronto en la iglesia. Pero en últimas también es algo que se puede fingir. Ahora, ser cristiano en tu hogar, eso es una verdadera prueba. Ser cristiano en tu hogar implica todo lo que eres. Por eso Moisés le está recordando a ellos: hay que amar a Dios con todo nuestro ser. Porque solamente amando a Dios con todo nuestro ser vamos a poder glorificar a Dios en el hogar. De lo contrario es imposible. En el hogar estamos 24/7.
Y en el hogar, los retos, las pruebas, las dificultades, muchas veces son mayores. En Efesios capítulo 5 podemos ver que el apóstol Pablo, cuando le escribe a esta iglesia, antes de hablarle de los roles de la familia, de los roles en el hogar, él les da un mandato muy importante. Previo a saber cómo debían, desarrollarse en el contexto familiar, él les dice lo siguiente, Efesios 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, y eso es un mandato, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de decirles cómo debía ser el esposo en el hogar, cómo debería ser la esposa en la relación matrimonial, cómo debía ser la relación de los hijos con los padres y los padres con los hijos, Pablo se asegura de decirles, sean llenos del Espíritu. Porque lo que les voy a decir no lo van a poder hacer sin su ayuda. Si Él no les está asistiendo, si Él no les está llenando. Entonces realmente lo que los padres necesitamos para poder cumplir con el rol que Dios nos ha delegado, primeramente es ser llenos de Dios, ser llenos de su palabra, conocer quién es Él y amarle con todo nuestro ser. Lo siguiente que vemos ahí en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 6, luego de decirles el verso 4 y verso 5, les dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí viene otro principio muy importante. Los padres deben creer la palabra en su corazón. Eso del Shema, eso de que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, eso de que el primer y grande mandamiento es amarle con todo lo que somos, eso no deben ser simplemente palabras vanas o palabras huecas. Deben ser palabras que han penetrado en el corazón de papá, para que al momento de él enseñarlo a sus hijos, el primero haya sido impactado por esa palabra en su corazón. Saben que es muy común también hoy en día y es prácticamente el argumento principal por el que los hijos de padres cristianos no quieren ir a la iglesia o no quieren saber nada acerca del cristianismo. El argumento principal es que han visto hipocresía en sus papás. Muchos hijos de padres cristianos dicen, pero es que mi papá es uno en la iglesia, pero mírelo acá en la casa. Yo no quiero ese Dios, yo no quiero el Dios de mi papá. Si el Dios de mi papá me va a llevar a ser un hipócrita, pues mejor no. Ahora, obviamente eso no es una excusa válida delante de Dios. Ellos no van a poder justificarse delante de Dios diciendo, yo tenía un papá hipócrita, ¿no? Eso no les va a servir de nada. Pero sí debe llevarnos a reflexionar como padres. ¿Qué está pasando con los padres cristianos? Porque el problema o la crisis de paternidad, tristemente, no solamente afecta al mundo incrédulo. La crisis de paternidad la tenemos aún dentro de las iglesias. Y por eso el llamado es a que despertemos. Que entendamos que el rol del padre es muy importante para el bienestar espiritual de la familia y también para el bienestar de la iglesia y para el bienestar de toda la sociedad. ¿Saben que un hijo no puede ser engañado? Es mucho más fácil engañar al pastor de la iglesia, engañar a los hermanos de la congregación, pero engañar a un hijo es bien complejo, porque el hijo te está observando todo el tiempo. El hijo te ve en tus momentos fuertes, pero también te ve en tus momentos débiles. También te ve cuando tal vez se te salió la piedra, cuando tal vez actuaste en tu carne. Y bueno, hay hijos pequeños. Mi hijo tiene 2 años. Mi hijo, yo sé que para él en estos momentos yo soy una especie de superhéroe. Pero en la medida que él vaya creciendo, se va a dar cuenta. Mi papá también se equivoca. Mi papá tanto que predica allá en el púlpito y mire, también tiene cosas en las que tiene que trabajar. También tiene que crecer en que la palabra de Dios more en abundancia en su vida. Y cada padre tiene que lidiar con eso. Es una realidad. Y por eso el énfasis también que está haciendo Moisés aquí es que la palabra no simplemente debe estar en nuestros labios.
La palabra debe estar en nuestro corazón. Antes de ir a enseñar y repetir a nuestros hijos estas enseñanzas, debemos asegurarnos de que estén morando en nuestro corazón. Mateo capítulo 15, una de las cosas que Jesús de hecho más condenó fue precisamente la hipocresía. Fue que con nuestros labios dijéramos algo que realmente no estaba en nuestro corazón. Mateo capítulo 15 en el verso 7 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que Moisés está haciendo aquí en el libro de Deuteronomio es precisamente tratando de evitar que esto suceda. Que los padres se conviertan simplemente en personas que hablan mucho, que en sus labios está Dios, pero que en su corazón realmente no hay nada de Él. Y es algo que debemos guardarnos. Un hijo que ve que su padre en la iglesia o de pronto en el devocional familiar que tiene les habla mucho acerca del amor, que es importante amar, que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, pero luego en la casa ve que su papá es un maltratador. Tal vez no golpea físicamente a su mamá, pero la hiere todo el tiempo con sus palabras. Es áspero con ella, no tiene tacto, habla queriendo ofenderla, queriendo herirla, no la trata como a vaso frágil. ¿Qué va a pasar con el hijo que está viendo eso? Va a decir: no, mi papá en la iglesia es una cosa, o delante de las demás personas es una cosa, pero cuando estamos en la casa, cuando veo su verdadero carácter, me doy cuenta que simplemente es palabrería lo que dice. Y es algo que realmente debe retarnos como padres. En Tito capítulo 1 vemos también que una de las cosas que el Señor aborrece es precisamente que aquellos que profesan conocer a Dios, luego con sus hechos lo nieguen. Eso es algo que delante de Dios es considerado abominable. Miremos Tito capítulo 1 verso 16, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué triste eso, ¿no? Que nuestros hijos vean en nosotros que nos parecemos más a los falsos maestros que realmente al carácter de Cristo Jesús. Y yo sé que esto que estoy hablando puede sonar como: pero entonces, pastor, ¿usted quiere que seamos perfectos entonces? ¿Usted quiere que no fallemos nunca, que no pequemos? Y no es ahí donde Moisés quiere llevarnos, pero sí lo que él está enseñando es que no tienes que ser perfecto, pero no puedes ser un hipócrita. No puedes ser alguien que simplemente aparenta algo que no es. Delante de Dios, imagínense, uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. Eso quiere decir que Él nos conoce aún más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Dios conoce incluso la cantidad de cabellos que hay en nuestra cabeza. Es algo que por lo menos yo no sé, pero Dios sí. Ahora, si Dios nos conoce así, imagínense presentarse delante de Dios queriendo aparentar algo. Queriendo decir: Dios, mira, yo realmente soy súper papá. Yo soy el cristiano ejemplar. Yo hago todo bien. Delante de Dios, hermanos, eso es ridículo. Eso es algo que para el Señor es abominable. ¿Quién te crees tú? ¿No sabes que yo te conozco mejor que nadie? ¿Que yo te formé en el vientre de tu madre? ¿Por qué vas a aparentar algo que yo sé que tú no eres? Delante de Dios debemos ser honestos, debemos ser sinceros. Incluso los padres delante de sus hijos deben tener la capacidad y la valentía de reconocer sus errores. Nos cuesta muchas veces como hombres, estamos tal vez enseñados por una cultura influenciada también por el machismo y demás, a pensar: bueno, los hombres no podemos flaquear, no podemos mostrarnos vulnerables, pero la realidad es que parte de una crianza enfocada en el corazón es que nosotros tenemos también que mostrarles nuestro corazón a nuestros hijos. Y cuando papá peca, tiene que poder acercarse a su hijo y decirle: hijo, perdón.
He sido un mal ejemplo para ti. Perdón porque no he modelado el carácter de Cristo, que es lo que yo debería reflejar para ti. Perdóname por haberme equivocado. Y oremos juntos para que el Señor nos ayude a crecer a ambos y que podamos mirar el ejemplo de Cristo para así vivir una vida diferente. Un padre debe tener la capacidad de abrir su corazón delante de sus hijos, sin temor tal vez a pensar que va a perder autoridad por eso. Un padre que le reconoce sus errores a sus hijos, le pide perdón por aquello que ha hecho mal, no está renunciando a la autoridad que Dios le ha dado. De hecho, está modelando, porque ese hijo también va a fallar. Ese hijo también se va a equivocar. Y ese hijo necesita ver cómo su papá lidia con el pecado para que cuando él peque también sepa cómo debe hacerlo. ¿Saben qué es impactante? Uno de los títulos que el apóstol Pablo utilizó mucho es el título de padre. No un padre biológico, según entendemos, el apóstol Pablo no tuvo hijos biológicos, pero sí tuvo hijos espirituales. Y se refería a los cristianos a quienes él había alcanzado con el evangelio como sus hijos. Pero saben que en el apóstol Pablo no vemos un enfoque hacia aparentar perfección. De hecho, todo lo contrario. La Biblia nos dice específicamente, y el apóstol Pablo dijo que él no era perfecto. Y es importante poder decir eso también a nuestros hijos. Filipenses capítulo 3, verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El hecho de que Pablo esté reconociendo aquí que él no es perfecto, que aún tenía cosas por las cuales debía trabajar, no le quitó autoridad. No quiere decir que él ya no fuese más un apóstol, que ya él no era alguien más respetado, ¿no? Antes, la sinceridad que él tuvo, el poder mostrarse vulnerable, yo creo que ayudó mucho a esos creyentes de Filipo, porque les mostró a cómo lidiar ellos también con su propia imperfección, con su propia carencia de virtudes espirituales. Entonces es muy importante. El padre debe poder modelar a sus hijos cómo lidiar con el pecado. Colosenses capítulo 3 también nos muestra la importancia de que la palabra de Dios esté morando en abundancia en nosotros. Colosenses capítulo 3, verso 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es muy importante para que la palabra de Dios esté morando en nosotros, que seamos diligentes y que nos exhortemos unos a otros en toda sabiduría. Incluso menciona los cánticos. Yo creo que un padre debería cantarle a sus hijos, cantarle las verdades del evangelio. Es impresionante, mi hijo tiene 2 años, pero casi todo lo que ha aprendido ha sido fruto del canto. Cantando tiene las canciones, la música en general, tiene un impacto en su memoria que es impresionante. Él aprende, incluso ya puede cantar una estrofa completa, un verso completo, y principalmente lo que le ha ayudado, la música, el canto. Como padres debemos también poder enseñar a nuestros hijos, sea con cánticos, sea con cualquier otra forma, otra estrategia, pero que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros para así poder enseñarla a nuestros hijos. En Hebreos capítulo 4, verso 12, vemos que la palabra de Dios es descrita como una espada. Hebreos 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios por sí misma es como una espada. Ahora, el primero en ser penetrado por esa espada debería ser el papá. El primero cuyas coyunturas y tuétanos son estremecidos por la palabra debería ser el papá. Porque de esa manera, cuando él vaya a enseñar a su hijo, él no va a enseñar palabrería. Él va a enseñar algo que ha golpeado su propia alma, que ha golpeado su espíritu, que le ha llevado primeramente a reconocer cómo esa palabra afecta en su propia vida, en su propia alma, y cómo debería también impactar la vida de su hijo. Como decía un pastor, ningún predicador puede predicar eficazmente un sermón que primero no se lo ha predicado a sí mismo. Ningún predicador puede predicar eficazmente un sermón si primero no se lo ha predicado a sí mismo. Y es la tarea que tienen los padres, o que tenemos los padres, de que la palabra de Dios primero esté en nuestro corazón, que ese Shema, que ese Dios único, ese Jehová uno es, realmente esté en nuestro corazón. Que ese amar a Dios con todo lo que somos no sea simplemente algo externo a nosotros, sino que sea algo que ha transformado nuestro ser. Y cuando esa palabra esté morando en nuestro corazón, entonces vamos a poder enseñarla. Entonces pregúntate a manera de reflexión, ¿qué tan diligente eres tú en predicarte a ti mismo la palabra de Dios? Antes de enseñarla a tus hijos, antes de enseñarla a tu esposa, antes de enseñarla a los que te rodean, antes de enseñarla en la iglesia, ¿qué tan diligente eres tú en predicarte a ti mismo? En predicarle a tu corazón. Ese corazón que por naturaleza, como dice Jeremías, es engañoso. Ese corazón que por naturaleza es perverso. ¿Qué tanto tú te esfuerzas en que la palabra de Dios more en tu corazón? ¿Estás siendo herido primeramente tú por la espada? Antes de usar la espada para tratar de herir a otros. Tú eres el primero que ha sentido esa puñalada en tu corazón en el buen sentido de la palabra. Que has sentido cómo la palabra penetra en tu ser, en tu alma, en tu espíritu. Y te confronta de tal manera que eres transformado y entiendes la importancia que tiene aplicar esa misma palabra en la vida de tus hijos. ¿Qué tan vulnerable te muestras ante tus hijos? Los padres que estamos acá, ¿qué tan vulnerable te muestras? ¿Les permites ver tu pecado? ¿Reconoces tu pecado delante de ellos? ¿Les pides perdón? ¿Le muestras que tú no eres el estándar ideal a seguir, sino que su mirada debe estar puesta principalmente en Cristo? ¿Dejas ver tu debilidad delante de tus hijos? Es muy importante eso. Los hijos necesitan ver a un padre pecador para que ellos también sepan cómo lidiar luego con su propio pecado. Ahora, una vez la palabra ya está en nuestro corazón, una vez la palabra está gobernando todo nuestro ser, estamos amando a Dios con todo lo que somos, ahora sí viene el mandato de enseñar. Por eso el punto número 3 es que los padres deben enseñar, óigase bien, en todo tiempo y lugar a sus hijos. Los padres deben enseñar en todo tiempo y lugar a sus hijos. Eso lo vemos ahí en Deuteronomio capítulo 6, verso 7, dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, es muy importante ser intencionales en la enseñanza. Nótese que el énfasis aquí de Deuteronomio no es simplemente hagan un devocional familiar. Ahora, yo creo que es bueno y es saludable y que toda familia debería tener un devocional familiar, sí, pero no es lo único. Cada tiempo, cada lugar que compartimos con nuestros hijos es una oportunidad para enseñarles. Por eso necesitamos padres que no solamente estén bajo un mismo techo,
sino padres que estén presentes cuando su hijo esté en su casa, cuando su hijo ande por el camino, cuando su hijo vaya a acostarse, cuando su hijo se levante, cuando su hijo vaya a los postes de su casa, cuando esté acercándose a las puertas. Eso habla de un papá presente, emocional, física y espiritualmente. Es muy importante. Necesitamos padres así. Y cada tiempo y cada lugar es una oportunidad. Ahora que acabó de pasar el partido y ganó el Bucaramanga, usted le puede preguntar a su hijo, ¿por qué tu corazón se alegra tanto porque el equipo haya ganado la final? ¿Por qué no te alegras igual cuando piensas en Cristo? Cuando piensas en lo que Él hizo por ti. Y eso, que puede ser algo trivial, eso se convierte en una oportunidad de enseñanza. Bueno, reconozco que mi corazón no siempre está alineado a la voluntad de Dios. Mi mayor gozo no debería ser un partido de fútbol, no debería ser ganar una estrella, un campeonato, que en últimas es terrenal. Mi mayor gozo debería ser Cristo, deberían ser los tesoros celestiales. Entonces eso, que hace parte del contexto en el que estamos hoy, se convierte de repente en una oportunidad para enseñar a ese hijo, para mostrarle cómo el Evangelio debe permear su vida en todas las áreas de su ser. Ahora, no estoy en contra de que se festeje que ganó el Bucaramanga ni demás, yo mismo lo festejé, pero la realidad es que cada oportunidad que tenemos debemos usarla. O preguntarle a un hijo, bueno, ¿por qué tú te enojas cuando tú ves que tu hermano tiene un juguete y como que lo está disfrutando? ¿Por qué? Si él está con su juguete, ¿por qué te enojas? ¿Será que hay envidia en tu corazón? ¿Será que tú necesitas arrepentirte de algo? Es una oportunidad, algo trivial, simplemente como ir y jugar con un juguete. ¿Por qué te sientes excesivamente triste cuando te regaño? ¿Por qué me haces una pataleta? ¿Por qué te quejas? Si sabes que Dios es quien me ha puesto como tu autoridad, si sabes que la disciplina bíblicamente es una muestra de amor, entonces ¿por qué te enojas excesivamente? ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué te deprimes cuando llega la reprensión, cuando llegan las consecuencias de tus actos? Y cada cosa, cada oportunidad, cada interacción que tenemos con nuestros hijos puede ser una oportunidad para enseñarles la palabra de Dios, para mostrarles cómo este Shema, cómo este Dios estando en el centro de sus vidas va a afectar en todas las áreas de su ser. Saben que en el libro de Efesios, yéndonos ya al Nuevo Testamento, en Efesios se dice puntualmente a los hombres, a los padres, los progenitores masculinos, que tenemos el llamado de moldear a nuestros hijos. Moldearlos. Efesios capítulo 6, verso 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra criadlos en el original tiene que ver con darles forma. El hijo debería poder ser moldeado por su padre de tal manera que en todas las áreas de su vida él sepa cómo debe actuar por causa de la enseñanza que su padre le ha dado. Un hijo debería saber cómo el Evangelio permea todas las áreas de su vida. Cómo el Evangelio afecta su vida sentimental, cómo el Evangelio afecta su vida financiera, cómo el Evangelio afecta su vida eclesiástica, cómo el Evangelio afecta su vida laboral, su vida como ciudadano, su vida como hijo de Dios. Todas las áreas, todo su ser debería ser permeado por el Evangelio. Y los padres tenemos la responsabilidad delante de Dios de darles esa forma, de criarlos de tal manera que ellos puedan ver la disciplina y la amonestación del Señor sobre sus vidas. Ahora, esto requiere, hermanos, intencionalidad. Eso requiere padres presentes. Eso requiere padres que estén dispuestos a decirle, hijo, vamos a dar una vuelta. Tal vez no hay paralelado, pero vamos a correr. Vamos a caminar, vamos al parque, vamos a hablar. Yo necesito saber, yo necesito, como dicen proverbios, dame, hijo mío, tu corazón.
Necesito conocer qué es lo que hay ahí para poder ayudarte, porque entiendo que soy responsable delante de Dios también por tu alma. Y es parte integral de lo que un padre debe ser. Saben que toda esta crisis de paternidad que les hablé al principio tiene que ver con la ausencia física de los padres. Pero otro problema que afecta mucho también a nuestra sociedad son los padres que están presentes físicamente, pero emocional y espiritualmente ausentes. Y eso trae las mismas consecuencias que vimos en las estadísticas: suicidio, depresión, baja autoestima o pensamiento distorsionado acerca de sí mismo. Todo eso realmente son consecuencias de que papá no esté, no solo física, sino emocional y espiritualmente en la vida de sus hijos. Necesitamos poder conocer la palabra de Dios, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros para que así podamos transmitirla eficazmente a nuestros hijos. Segunda de Timoteo capítulo 3 nos recuerda lo que es la suficiencia de las Escrituras. Hoy en día es muy común escuchar personas que tal vez hablan desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva externa a la Biblia, y tratan de complementar o añadir cosas según ideas de hombres. Pero debemos tener claro que todo lo necesario para que el hombre de Dios sea perfecto está acá. Todo lo necesario para usted ser un padre excelente, para ser un padre que glorifique a Dios haciendo su tarea, está en las Escrituras. Por eso tu principal responsabilidad es conocerla. Segunda de Timoteo 3, verso 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Todo lo necesario para la madurez espiritual de tu hijo está en las Escrituras. Por lo tanto, papá que me estás escuchando, necesitas estudiar la palabra de Dios. Un error muy común en el que caen algunos hombres es pensar: como yo no soy pastor, como yo no me subo al púlpito, ¿para qué aprendo? Eso, ¿para qué esforzarme tanto? Es que estudiando la palabra, ¿no? Eso, que lo haga el pastor, que lo hagan los que están enseñando. Pero saben que el mandato de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor no solamente es para los pastores, no solamente es para los que enseñan. De hecho, cada cristiano, parte de la gran comisión es enseñar. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles, cada cristiano, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, padre que estás acá, esfuérzate, conoce las Escrituras. Si necesitas ayuda, si no entiendes algo, habla con nosotros. Estamos para ayudarte. Tenemos incluso los lunes una reunión de hermenéutica y estamos hablando acerca de cómo interpretar las Escrituras, cómo conocer más este libro que, como acabamos de leer, tiene todo lo necesario para que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces anímate, papá que estás acá, anímate a conocer las Escrituras, anímate a que las Escrituras gobiernen tu corazón, y anímate también a repetirla a tus hijos en todo tiempo y en todo lugar. A manera de reflexión también podemos preguntarnos, los padres que estamos acá, ¿qué tan presente estás tú en la vida de tus hijos? ¿Tú estás presente cuando ellos se acuestan? ¿Estás presente cuando ellos se levantan? ¿Eres un papá presente o eres un papá ausente? Yo sé que tal vez hay personas aquí que han fallado, que no han cumplido con todo lo que hemos estado hablando hoy. Pero si ese es tu caso, hoy puede ser el día de enderezar el rumbo. Hoy puede ser el día en que tú te acerques a tu hijo y le digas: hijo, perdón, porque no he sido el padre que debía ser. Pero quiero, de ahora en adelante, por la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo, empezar a cumplir con el rol que Dios me ha encomendado respecto a la paternidad. ¿Tú sabes qué miran tus hijos? En ese contexto de Deuteronomio, muchos iban a mirar los postes y las puertas.
Por eso colocaba el énfasis ahí Moisés en que ahí debía estar la palabra de Dios. Pero tú sabes qué miran tus hijos hoy, ¿dónde están puestos tus ojos? Muchos hijos tienen los ojos acá, en el celular. Muchos hijos están poniendo su mirada en las redes sociales. ¿Tú sabes qué ven tus hijos en el celular? ¿Tú sabes qué ven en las redes sociales? ¿Y te estás esforzando para que eso que vean sea la palabra de Dios? ¿Eres intencional en eso? Requiere esfuerzo. No es fácil, pero es algo que podemos hacer en dependencia de Dios. Tal vez hay personas aquí que escuchando este mensaje dicen, bueno, la verdad, yo nunca he vivido eso. Yo nunca puedo decir que he conocido a Dios. Yo no puedo decir ni siquiera que le amo. Yo estoy aquí en la iglesia porque me invitaron a almorzar después del culto y ese pastor se está como demorando mucho. Si ese es tu caso, déjame decirte que realmente lo que tú necesitas, primeramente, antes de ser un buen papá, antes de cumplir con este rol, lo que tú necesitas es que Dios transforme tu corazón. Lo que tú necesitas es que Dios quite de tu interior y de tu ser todo aquello que a Él no le agrade. Pero para que eso suceda, tú debes arrepentirte. Tú debes creer en Cristo como único y suficiente Salvador. Debes reconocer que has pecado. Tú has pecado delante de Dios. Dios dijo, no mentirás, y tú has mentido. Dios dijo, honra a padre y madre, y tú has deshonrado a tus padres en algunos momentos. Dios dijo, no robarás, y tú has robado cosas, tal vez no materiales, pero has robado tiempo. Le has robado a tu jefe cuando no estás trabajando y firmaste un contrato que decía que ibas a trabajar. Eso también es robar. Cuando tú miras la ley de Dios y eres honesto, tienes que reconocer que has pecado, que has transgredido los mandatos que Dios ha establecido. Y por lo tanto, si Dios te llevara a juicio hoy, tú serías declarado culpable. Por eso era necesario que Cristo viniese, porque solo un Salvador perfecto, solo una persona sin mancha podía ocupar nuestro lugar y podía acercarnos a un Dios santo, santo, santo. Dice en Isaías que nuestros pecados, nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y los hombres. Es una realidad. Entonces, acércate a Dios. Permite que el Evangelio transforme tu vida. Si tú haces eso con un corazón contrito y humillado, si tú reconoces a Cristo hoy como el único y suficiente Salvador de tu vida, tú puedes experimentar lo que la Biblia narra como un nuevo nacimiento. Y tu corazón de piedra, ese corazón que es indiferente a Dios, que es indiferente a todo lo que hablamos hoy, ese corazón va a ser transformado. Y ese corazón se va a convertir ahora en un corazón de carne, en un corazón sensible. Ezequiel capítulo 36, verso 25 dice ahí, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Pueden ver quién es el que hace todo? Es Dios. Dios es el que nos da ese espíritu nuevo. Pero para que eso suceda, tú debes venir a Él en arrepentimiento y fe. Tú debes reconocer que has pecado y debes humillarte delante de Él para que así Él haga de ti una nueva criatura. Y solo así vas a poder ser el Padre que Dios quiere que seas. Padre, ayúdanos, Dios, a no solamente meditar en la importancia que tiene la paternidad. Ayúdanos a vivirla. Ayúdanos a aplicar estos principios que hemos estudiado, que sabemos que no los podemos aplicar en nuestras propias fuerzas. Ayúdanos, Señor, a poder vivirlos genuinamente. Para que tú levantes una generación de padres que puedan enseñar a sus hijos desde sus corazones
que la enseñanza parta primeramente de lo que tú has obrado en ellos, en su ser, en su interior, en su amor exclusivo hacia ti, para que así, Señor, ellos puedan ser eficaces al momento de compartir con sus hijos estas enseñanzas, Dios. Padre, oramos para que tú nos ayudes en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestra ciudad. Estamos viviendo una crisis de paternidad. Estamos viviendo una crisis donde son cada vez más los niños que están siendo abandonados por papá. Son cada vez más los niños que están creciendo sin esa figura paterna. Padre, ayúdanos a poder avivarnos como iglesia. Ayúdanos a poder ayudar en todo esto que está pasando y que nos afecta a todos. Padre, que podamos ser conscientes de la importancia que tiene el rol de papá en casa y que ese rol, Señor, pueda llevarse a cabo conforme a tu palabra. Que tú nos ayudes en eso, que nos des de tu gracia y de tu favor para poder decir, Señor, como la persona del video, poder decir, yo lo haré. No porque yo sea mejor, bueno o capaz, sino porque tú, Señor, vas a estar conmigo y eres tú quien me da la fortaleza y la valentía para poder cumplir con tu palabra. Padre, levanta una generación de padres esforzados, padres piadosos, padres que busquen conocerte a ti, conocer tus atributos, padres que te amen con todo lo que son y padres que puedan enseñar a sus hijos sobre la base de lo que tú has hecho primeramente en sus vidas y en sus corazones. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poder aplicar lo que hemos estudiado en esta noche, para que de esa manera nuestros hogares sean impactados, nuestra iglesia sea impactada y nuestra sociedad, nuestra ciudad en la que vivimos y que estamos llamados a ser luz y sal, también pueda ser impactada, Dios. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poner por obra lo aprendido. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.